Bienvenido a la tercera semana de Bases Bíblicas y Wesleyanas de la Adoración. En esta semana vamos a hablar de principios de la adoración en el Antiguo Testamento. Y vamos a iniciar entonces en Génesis y cómo era la adoración en el Génesis. Era efectuada por grandes hombres del Antiguo Testamento, como Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Noé hizo un altar para dar gracias a Dios por la salvación. Fue el primer acto de Noé después de salir del arca. Y eso vamos a leer en Génesis 8, 18 hasta 20. Dice así: Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. O sea, ese fue su primer acto. Él hizo un altar al Señor en gratitud para adorarlo por lo que había hecho. Después podemos ver en la vida de Abraham, en Génesis 12, Dios llama a Abraham y él edifica un altar muy cerca de su tienda para adorar a Dios. Capítulo 12, versos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, y invocó el nombre de Jehová. Es lindo ver cómo Abraham tiene una preocupación de tener un altar cerca de donde vivía, para tener una relación íntima con Dios. También en el capítulo 13, Abraham volvió al lugar de su altar para adorar a Dios. 13, el verso 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet-el, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Bet-el y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, y invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Abraham hizo otro altar porque había cambiado el lugar donde habitaba. Nótese el deseo de Abraham de tener un lugar cercano para adorar a Dios. El verso 18 del capítulo 13 dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces eso hacía parte de la vida de Abraham, edificar altar donde estaba, porque quería una relación íntima con el Señor. Y hay un texto que es, creo que el más conocido de la vida de Abraham, que es cuando él entrega a su hijo, la gran ofrenda de su vida. Entonces cuando él va a entregar a Isaac, en Génesis 22, 9 hasta 12. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste su hijo,
tu único. Esa fue una ofrenda que tenía mucho valor. Isaac, después de ver las experiencias de Dios con su padre, continuó la práctica de adorar a Dios y también edificó un altar. Y si vamos al capítulo 26 de Génesis, el verso 17, dice así: y Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Y siguiendo verso 23, y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y después, si seguimos la descendencia, llegamos a Jacob, que es el hijo de Isaac, que también continuó la práctica de su padre y de su abuelo de adorar a Dios. Ahí vamos al capítulo 33 de Génesis, el verso 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió ahí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Él hizo lo que aprendió de su papá y de su abuelo. Y en la crisis más grande de la vida de Jacob, Dios apareció a él, mandándole edificar un altar para adorarle. Eso está en el capítulo 35, de 1 hasta 7. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Bet-el y quédate ahí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y muda vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Bet-el, y haré ahí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Bet-el, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar El Bet-el, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Qué experiencia hermosa. La adoración en el Génesis, no hay como huir de hablar de los patriarcas y de cómo fue eso. Entonces, en la instrucción que brindaba a su descendencia, estaba incluido el modo de adorar a Dios. Era algo que se enseñaba a su hijo. Dios quería hacer un pacto entre el individuo y su persona. Ese pacto involucraba la continuación o reafirmación de una promesa por un lado y por el otro una demanda de fidelidad constante. Estos pactos siempre estuvieron seguidos de un cambio de actitud en la persona involucrada, su familia y su futuro. De esos pasajes que ejemplifican la adoración de los patriarcas, se pueden deducir
dos principios característicos de la adoración. El primer es que la adoración era una práctica familiar encabezada por el padre de la familia, cuya responsabilidad era de perpetuarla de generación en generación, como hablamos ahora. El papá debería enseñar a su hijo. Y segundo, la adoración de los patriarcas fue sencilla, carecía de un sistema ritual y la atención se centraba sobre el Señor. No estaba muy organizada aún. Lo que cambia en la ley mosaica. 450 años después de los patriarcas, cuando los hijos de Israel ya eran suficientes en número como para constituirse en una nación, Dios les dio por medio de Moisés instrucciones sobre la adoración. Es posible observar una diferencia sustancial entre la adoración de los patriarcas con aquella que se estaba institucionalizando en ese momento. En esa última, ya se habla de sacrificios específicos y un altar construido según un plan específico, rico en simbolismo. Hay una asamblea de todo el pueblo y un encargado de la adoración en frente de todos. La adoración se realizaría desde lejos. No todos podrían acercarse a Dios. Eso podemos ver en Éxodo, capítulo 24, de 1 hasta 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis, aquí es la palabra shahá, que significa adorar, desde lejos. O sea, ellos iban a adorar desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Inmediatamente después, como consecuencia de su obediencia a las órdenes de Dios, con respecto a la preparación de la adoración, los líderes nacionales tuvieron la experiencia de estar en la presencia de Dios. Y ahí seguimos en el verso 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera ya, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Enseguida Moisés subió aún más cerca de Dios por 40 días y recibió los mandamientos sobre los que gobernaría el pueblo de Israel. Dios planea también el tabernáculo de adoración. Es notable la riqueza de los materiales
con los que se construye el tabernáculo, el lugar de adoración al Santísimo Dios. Y usted puede leer eso en el Éxodo capítulo 25. La adoración en el tiempo de Moisés tenía entonces 3 aspectos sobresalientes. Primero, Dios mismo dio a Moisés y a Israel todas estas instrucciones acerca de la adoración. 2, que Moisés observó que todas las instrucciones dadas por Dios se cumplieran al pie de la letra, según lo que Dios lo mandó. Y 3, que las reglas y prácticas fueron dadas por Dios meticulosamente. Indicaciones específicas de Dios para los sacerdotes que trabajan en el ofrecimiento de los sacrificios para el pueblo están en el texto de Levítico capítulo 6. Y usted puede leerlo después. Ahora quería hablar un poco más a fondo de la historia de los levitas. En principio, levita era cualquier del linaje de Leví, que era el tercer hijo de Jacob. Pero ese término no es utilizado así en el Antiguo Testamento. Era utilizado a los de la linaje de Leví que tenían el derecho de servir en el santuario junto con el sacerdote. Entonces levita era aquel que debería servir en el sacerdote, que tenía ese derecho. Pero para servir junto con el sacerdote en el tabernáculo, ellos deberían pasar por un proceso de consagración. Tanto los sacerdotes como los levitas debían pasar por ese proceso. Y hay algunos textos que yo puse ahí en el material de la semana que usted puede leer y estudiar más a fondo cómo era esa consagración. Para un levita servir en el tabernáculo no era suficiente pertenecer al linaje de Leví. También tenía que ser consagrado y purificado. Y esta purificación tenía doble sentido. Parte operado en ellos y parte operado por ellos. Como 2 Crónicas 29. Los levitas debían purificarse en el santuario de Dios. Y el verso 16 dice así: sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de ahí los levitas la llevaron fuera. Y esa consagración, hermanos, consistía en un par de cosas que voy a nombrarlas aquí y después vamos a hablar más a fondo de ellas. Entonces, habían 6 partes que consistían en esa consagración. La primera era que debería haber un sacrificio. La segunda, un lavado con agua. La tercera, la navaja. La cuarta son las vestimentas sacerdotales. La quinta, llevar la corona de la santidad. Y la sexta, el aceite de la unción. El sacerdote debe estar simbólicamente purificado, tanto por lavado como la ofrenda por el pecado en su favor, antes de que pueda ser gastado con sus trajes nuevos. Debe ser solemnemente ungido para su misión. Manos, pies y orejas deben estar dedicados a Dios. Entonces, y solo entonces, podría ofrecer sacrificios agradables a Dios. Bueno, vamos a empezar explicando la primera parte de la consagración, que era el sacrificio. Y usted puede leer el texto de Éxodo 29 y de Números 8 para entender bien lo que significaba eso. Primero, tenía que haber un sacrificio, el derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. La base de la consagración es la siguiente: el sacrificio. La sangre es el gran fundamento de todo. Si los sacerdotes y los levitas
no ofrecieran un sacrificio para que ellos fueran primero perdonados por sus pecados, ellos no podrían hacer nada, no podrían servir. El segundo sentido es que ellos, los levitas, se iban a sacrificar. Entonces mira que más allá de ofrecer un sacrificio para perdón de sus pecados personales, sus propias vidas eran un sacrificio a Dios. Porque Dios los aceptó en el lugar de los primogénitos de Israel. Entonces la imposición de las manos que se deben tomar por los hijos de Israel era parte de la aceptación de la ofrenda, como se simboliza este lugar, el lugar de los primogénitos. Las personas deben ofrecer a los levitas a Dios. Los israelitas deberían ofrecer los levitas a Dios. Aarón ofreció a los levitas como sacrificio vivo, en lugar de los primogénitos, como ofrendas movidas. Los levitas eran para ser sacrificados enteramente dedicados al servicio del santuario. Consagración, en la palabra original, significa llenar sus manos. Y el sacrificio de la consagración, por lo que David fue consagrado al servicio de Dios. Ellos deberían ser fieles a Yahvé y no contaminarse con cosas mundanas o blasfemia. En el segundo lugar, viene el lavado con agua. Y usted puede seguir leyendo los textos de Éxodo 29 y Números 8. Entonces, se debe hacer un lavado con agua que sirve para limpiar las impurezas y suciedad. Deberían esparcir sobre ellos, los levitas, el agua de la expiación, que significa aguas del pecado. Esta agua era para la purificación del pecado. El lavado era un símbolo de alguna cosa inmunda que podría corromper las cosas santas asociadas con el ministerio. Actualmente, ese lavado se hace por la sangre de Cristo, que debe ser esparcido sobre los levitas, y la constante presencia del Espíritu Santo. Entonces, mira, primero necesita haber una entrega a nuestra vida como sacrificio a Dios para ser un levita. Después, necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo y tener la presencia del Espíritu Santo. En tercer lugar, viene la navaja. Y usted puede seguir leyendo el texto en Números 8. El hecho de usar una máquina de afeitar en todo el cuerpo era un símbolo de purificación. Heródoto informa que los sacerdotes egipcios depilaban su cuerpo entero cada 2 días para asegurar la pureza de cualquier impureza. La pureza de cualquier impureza. Pero los levitas depilaban su cuerpo en el comienzo de su dedicación. Cualquier nuevo pelo fuera santo y sin mancha. Los sacerdotes egipcios hacían eso a cada 2 días. Y los levitas deberían hacerlo una vez nomás, en ese ritual de consagración para empezar su ministerio. Deberían quitar todo el pelo para ser ceremonialmente puros. Este ritual sirve para purificar sus cuerpos. Ese ritual significa una separación de los hábitos y las impurezas comunes de la vida diaria que se aferran al hombre, pareciendo pertenecer a él como su pelo. Entonces eso podemos aplicar hoy. Para ser un levita hoy, debemos cortar hábitos e impurezas que llevamos en nuestra vida diaria para poder purificarnos para el servicio en el templo. 4, vienen las vestimentas sacerdotales. Antes de vestir esas vestimentas, ellos deberían lavar su ropa, tener su ropa limpia para después poner arriba ese éfod, que era el nombre de esa ropa sacerdotal. Esa estola sacerdotal
Era una pieza corta que iba desde los hombros hasta la cintura o quizás un poco por debajo de ella. Y consistía en dos partes, la delantera y trasera, que se unían en los hombros. El nombre de esa túnica era éfod y se adjunta en el pecho y los hombros, lo que significa que la fuerza de los hombros y el afecto del corazón se dedicaron a los intereses de los representados y por causa de ellos tomó el éfod. O sea, usted está con la fuerza en los hombros y el afecto en el corazón, y eso todo para dedicar, porque ese sacerdote debería entrar a representar el pueblo. Por otra parte, el sacerdote tomó los nombres de las 12 tribus grabadas sobre 12 piedras preciosas que se ponían en los hombros y el pecho del sacerdote, para garantizar que todas las tribus se mantuvieran en la presencia de Dios. Después, deberían llevar la corona de la santidad. Luego, debe poner la corona de la santidad, es decir, ser consagrado a Dios para vivir una vida santa. La corona de la santidad era una placa de oro en la que estaba escrito santidad a Jehová. Eso está en Éxodo capítulo 28 y 29. Los sacerdotes y los levitas tenían que llevar esta corona como un símbolo para recordarles que ellos estaban sucios y si no fuera por la gracia de Dios, se perderían. Por lo tanto, los sacrificios no purificaban, sino Dios. Y por último, el aceite de la unción. Solo entonces, después de todo ese ritual de consagración, ellos recibirían el aceite de la unción, sin el cual sería imposible servir en la casa del Señor. La unción se asoció con los dones del Espíritu y por lo tanto era el símbolo externo de una elección divina para una tarea especial. Después usted puede mirar el segundo video y seguir estudiando sobre los levitas.